Hola comunidad de Rosbeef, hoy tenemos el gusto de poder conversar con dos grandes perfiles, son dos grandes creativas pertenecientes a la agencia Thinky, quien es María Paz Izarrague, que es Chief Executive Officer and Founder, y Delfina Peralta Ramos, quien es Chief Visionary Officer. Chicas, ¿cómo están el día de hoy? Y primero que nada, pues muchas felicidades por todo lo que están haciendo en Thinky. Muchas gracias, Ari. Pues muy bien, muy emocionadas. Hola, muchas gracias, Ari. Perfecto. Bueno, para poder empezar con esta entrevista, me gustaría abordar precisamente lo que estábamos platicando antes de comenzar, que es el Culture First, que es toda esta dinámica o este modelo que precisamente está desarrollando Thinky. Y quiero preguntarles qué significa realmente pasar precisamente de publicar a resonar y cómo se traduce esto en la operación diaria de la agencia. Yo ahí, perdón, puedo empezar. Nada más, o sea, te quiero dar como un poco de contexto por ahí de lo que hacemos en Thinky, no completo, pero sí creo que tiene mucho que ver para poder explicar qué es esto del Culture First, ¿no? Porque al final creo que lo venimos hablando con Maripi muchísimo, la palabra cultura hoy atraviesa todas las conversaciones del marketing, ¿no? Y quizás de repente empieza a perder significado, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de cultura? Todas las marcas quieren ser relevantes en la cultura, hacer cultura, impactar la cultura, ¿no? Y termina sonando ya un poco repetitivo o sin sentido, y entonces también queremos nosotros explicar un poco de dónde viene como este modelo, ¿no? Al final, porque la cultura la hacemos todos los días, querramos o no. Entonces no es algo tan intencional, no como de una campaña de marketing general o no cultura. Pero Thinky, que es una agencia de influencer marketing creativo, la clave está como en la palabra creativo, ¿no? O sea, nosotros realmente nos inventamos esa categoría, por decirlo de alguna manera, porque desde que trabajamos en Thinky las dos y fundamos Thinky, digamos, en esta nueva versión, nos hemos dedicado mucho a encontrar las formas más creativas de comunicar, o sea, o conectar influencers con las marcas, ¿no? Entonces, la creatividad ha sido súper importante. Y si bien no somos una agencia creativa normal, no como cualquier agencia creativa de la industria, porque sí trabajamos con talento y sí nos enfocamos en el influencer marketing, lo hacemos a través de esta creatividad. Entonces, eso es muy importante para tu pregunta, porque al final la forma de atraer a las audiencias, la forma de enganchar a las audiencias, la forma de integrar una comunicación, un mensaje, un producto a la cultura de las audiencias, ¿no? Porque ahí es donde está todo, es a través de una creatividad que tenga sentido, una creatividad que esté fundamentada por datos. Por eso también está toda la parte de que nos agarramos de la data y no es una idea que un creativo tuvo de que se levantó un día y dijo, tengo una gran idea para esta marca, ¿no? O sea, así que está justificado, porque si no, la creatividad pueden haber muy buenas ideas, pero si no sabes cuál es la idea indicada para la audiencia indicada, para la plataforma indicada, para el lenguaje indicado en el momento indicado, o sea, todas esas variables son importantes, ¿no? No solamente qué tan buena o divertida puede ser la idea. Entonces, de ahí nace un poco como todo lo del Culture First, y el concepto tal cual es como una evolución que nosotros vemos del concepto de Social First, ¿sabes? El concepto de Social First que ha estado razonando mucho en los últimos años, en donde todas las comunicaciones de las marcas tienen que estar pensadas para social, porque es donde están las audiencias hoy en día, y ya no puedes pensar en tradicional que baja a redes sociales, sino en redes sociales. Pues ahora ya no te alcanza con eso. No puedes solamente pensar en que tu contenido tiene que estar hecho para social. Tiene que estar integrado a la cultura, o tiene que pertenecer a un rasgo de una cultura en específico para que resuene, ¿no? Todo muy largo, pero al final como ese es el concepto, ¿no? O sea, es esa evolución de lo que las marcas deberían hoy estar haciendo. Totalmente. Sí, para complementar un poco justo lo que estaba diciendo Delphi, creo que hoy es donde se movió la cultura también, ¿no? Un poco con Delphi sí somos amor y odio con la palabra cultura, pero lo que creo es que antes sí las redes sociales nacieron como redes sociales, ahora conectabas, seguías a tus amigos y veías el perrito y el gatito de tu amigo. Hoy son redes de entretenimiento y claramente antes la cultura era unidireccional, o sea, era lo que se veía en la tele o en el mainstream o emergente. Entonces teníamos esos dos panoramas
Y con el social media, entretenimiento, sobre todo el formato, los formatos cortos de TikTok, creo que eso lo explotó un poco, es la cultura, por decirlo de alguna forma, se democratizó. Entonces, todo está todo el tiempo generando. Hoy, lo que tú decías de resonar, tengo un teléfono en la mano y puedo detonar una tendencia o me puedo subir a algo que me esté resonando. Entonces, el desafío que hoy tienen las marcas es justamente entender en este mundo, en este panorama fragmentado, con qué van a querer resonar y a la vez actuar activamente en qué van, o como imponer estas partes culturales, ¿no? No solo de sumarse, sino tener un rol mucho más activo. Totalmente, y es muy interesante precisamente cómo es entender cómo funciona cada medio, ¿no? Como mencionaba Delphi, no solo es tradicional, igual como tú, Maripi, que ya no es unidireccional, ya es bidireccional la conversación, ¿no? Entender cómo funciona cada canal y precisamente como todo el desarrollo que ustedes manejan, podríamos mencionar que es una especialización en influencer marketing, ¿no? Ustedes entienden cómo es o cómo debe de ser el perfil de aquellas personas o aquellos creadores o influencers para que se adapte al core de la marca o al ADN de la marca. Y también, precisamente, Delphi, me gustaría que me pudieras compartir un poco más sobre la metodología que están manejando dentro de Thinkific, que es el Cultural Pulse. Habías mencionado que obviamente no es una idea que se vino un creativo de la noche a la mañana, obviamente tiene un desarrollo, tiene data detrás, tiene planners, estrategas que precisamente analizan ciertas cosas, ciertos patrones, ciertos datos para encontrar insights muy específicos para que precisamente la idea se nutra, tenga una base sólida y pueda crear precisamente lo que están buscando, ¿no? A lo mejor una tendencia, a lo mejor crear una comunidad muy sólida o bien precisamente que el propósito de la marca se consolide, ¿no? ¿Cómo sería esta metodología aplicada? Sí. Y nos pueden precisamente, igual Maripi, con un ejemplo de alguna marca que estén manejando. Va. O sea, mira, el Cultural Pulse, que es justo esta metodología que creamos, que mencionas, que un poco explicaste cómo funciona. O sea, no todo nace de un objetivo que tiene una marca, de llegar a una audiencia específica, ¿no? Pero entonces, algo que siempre predicamos mucho en Thinking, más allá de esta metodología, porque no es obviamente nuestra única forma de trabajo, pero siempre, para empezar a entender cuál es el mejor creador, cuál es la mejor tendencia, cuál es el mejor contenido, cuál es la mejor creatividad o plataforma, etcétera, lo primero que tenemos que entender es a la audiencia. Y hoy en día entender la audiencia no es nada más versus demográficos, ¿no? Sí. En los medios toda la vida hemos hablado de la segmentación, ¿no? Y la segmentación ha sido cada vez más, cada vez mejor y cada vez más importante. Y primero solo se segmentaba por edad y luego se empezó a segmentar por intereses cuando lo trajo Facebook y fue como de, nos explotó la cabeza a todos porque Facebook entendía los intereses de las personas, ¿no? Pero más allá de eso, hoy hay muchas variables que podemos entender de las audiencias que no son solo demográficos o plain intereses, ¿no? O sea, podemos entender cómo se relacionan con un producto o con una industria, con un territorio, cuáles son sus motivaciones. No solamente son los momentos de consumo, ¿no? Porque hoy se pueden crear nuevos momentos de consumo o la gente crea nuevos momentos de consumo de un día para el otro. Entonces, lo primero es entender a la audiencia. Y ese es el primer paso de nuestra metodología, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer como un deep dive y generar como una especie de clasificación de las audiencias que no sean clasificaciones demográficas, ¿no? Entonces, tenemos a, no sé, las mamás que se juntan a tomar vino los jueves con sus amigas y ver un reality. ¿No? Y eso es una clasificación. ¿Por qué? Porque esas personas tienen muchas cosas en común de cómo consumen el contenido o cómo consumen los productos. Y al final eso es lo importante. Entonces ese es el primer paso. Y después, el segundo paso súper importante es obviamente estar traqueando constantemente las tendencias, ¿no? Y cuando digo tendencias, obviamente digo cualquier trend de TikTok porque todo entra, pero las tendencias quizás orientadas hacia una industria o una categoría. Porque no a todas las marcas les interesa hacer un baile de TikTok o una canción o una tendencia de un meme, ¿no? Algo ridículo. No todas las marcas conectan
con todas las tendencias, ni todas las audiencias conectan con todas las tendencias. Entonces el tracking que se hace es un poco especializado, orientado a cierta industria, orientado a ciertos temas. Entonces, en ese tracking constante detectamos cuáles son las tendencias que podrían funcionar para esta marca con la que estamos haciendo la metodología, ¿no? Poniéndolo como en un ejemplo práctico. Entonces, voy a trabajar en una marca de comida, estoy detectando todas las tendencias alrededor de la comida, de las recetas, de nuevos productos, etcétera. Y conozco perfecto a mi audiencia, ¿no? Tengo mi audiencia de mamás que se juntan los jueves a tomar vino. Entonces, al detectar todas esas tendencias, obviamente se hace como una estrategia en donde se le propone a la marca, podríamos activar esta o esta o esta. Y ya que se platica un poco eso, que todo esto se hace en cuestión de horas, días, ¿no? Porque realmente no es algo que se pueda planear a largo plazo, todo es constante y día a día. Y entonces ahí elegimos a los creadores. Tenemos normalmente un pool de creadores que funcionan para tendencias y que funcionan para la marca. No es tan fácil, y eso te podemos contar un montón, no es tan fácil activar un influencer de un día para el otro, ¿no? O sea, de que, sí, hola, ¿quieres hacer una publicación mañana? No funciona así. Entonces tenemos un pool de gente ya como metida dentro de un scope que puede activar. Se escoge la mejor persona para eso y ahí se baja una creatividad en conjunto con el creador, ¿no? Entonces, digamos, son como esas 4 partes importantes porque es como audiencia, tendencias, creadores y creatividad. Son como esos 4 pasos. Y es una máquina que está corriendo constantemente, ¿sabes? No es como de que de 1 a 4 y luego volvemos a empezar, es todo constante todo el tiempo. El año pasado, solo para terminar como con un ejemplo puntual, sí, claro, estaba esta tendencia de la racha de TikTok, que fue, yo no sé quién inventó eso, pero fue una majestuosidad, porque literalmente la gente no paraba de mandarse videos. Y al mismo tiempo, en un momento del año detectamos una tendencia de que había mucha conversación y muchas recetas alrededor de los elotes en México, ¿no? Que digo, el elote es el elote, pero justo en esa semana había muchas cosas alrededor de elotes, esquites, formas. Entonces, nosotros trabajamos con una marca de aderezos. Teníamos una creadora que hacía contenido muy ad hoc y juntamos estas 2 tendencias, el de la racha y el del elote, para hacer como un contenido de una receta que incluía el producto, obviamente, y el objetivo del video era para tu racha, ¿no? Entonces para mandarlo, para que la gente mandara ese video como parte de la tendencia de la racha. Okay. Obviamente eso fue, y ni siquiera es algo tan complejo, ¿sabes? Era una receta y estaba, pero se detectó muy bien en el momento. Y lo interesante de ese caso es que lo que hizo fue que ese video subió un 900% el view rate de la creadora. Entonces, más allá del resultado de la marca, ¿sabes? Fue un muy buen contenido para que ella haga. Entonces, fue realmente un muy buen match entre ambas cosas. Y creo que pues eso es un buen ejemplo justo por el número importante, ¿no? No se me ocurre otro ahora. No te preocupes. Igual, Maripí, ¿algún ejemplo puntual sobre esta metodología que la hayan aplicado precisamente para alguna marca, algún creador? Ahora rápido que se me venga. No, creo, o sea, justo lo que dice Elfi, creo que en la metodología que estamos planteando es muy importante el timing, ¿no? Porque eso generó ese 900% y a la vez la marca porque era el timing perfecto sobre lo que estaba trendeando en ese momento sumado a otra tendencia, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos que hacemos nosotros es ese cruce. Tal vez la tendencia en sí no respondía a la vertical de comida, la de la racha, pero sí detectamos esa oportunidad, ¿no? Nos ha pasado también con conversaciones sobre deporte y sobre fútbol, valga la redundancia que ahora viene el Mundial, entonces también sumar tendencias que no hablen específicamente sobre fútbol, pero que toquen ciertas audiencias o ciertos fans también nos ha funcionado bastante para poder generar este contenido reactivo. No, y sí es algo que maneja un desarrollo claro en lo que mencionaba, ¿no? Como hay pasos a seguir. Obviamente se tiene que desarrollar y entender cómo analizar la tendencia, ¿no? Porque precisamente, como mencionaban, hay tendencias que no todas las marcas
puede que mache dentro de su estrategia de medios o también en su estrategia para poder crear algún contenido precisamente, ya sea digital o por algún medio. Y pues la racha sí vi la tendencia, o sea, era la gente. La ha seguido. Sí le he seguido de cerca, no lo he hecho, pero sí la he seguido de cerca. Es literalmente la opción de ver cómo tu número va creciendo, ¿no? Y cómo adaptaron precisamente esa receta o ese contenido precisamente porque crearon un contenido muy shareable, genuinamente. No, y creo que lo interesante de la metodología un poco que te platicó Delphi es no está centrada en el creador. Está centrada en la tendencia y el contenido y luego vemos qué creador es el más ad hoc para hacerlo, ¿no? En la metodología tenemos por lo general siempre un pool de influencers preaprobados o que ya se hagan match con nuestra marca y los tenemos para activar rápido porque justamente el chiste de todo esto es que sea reactivo y que salga en el momento. Entonces, el creador se elige luego de haber encontrado la oportunidad y creo que eso sí es un diferencial justamente para una agencia de influencer marketing que nos centramos en los creadores y los influencers, pero partimos desde otro lugar como son como la tendencia y que está pasando en el momento. Y por ejemplo, eso particularmente es crear, más bien que en vez de que el creador de contenido o influencer sea un medio, al final crean un partnership, ¿no? Un trabajo en conjunto que forma precisamente el éxito tanto precisamente como ustedes como agencia como para el lado del cliente. Quiero preguntarles cómo es crear esta relación con precisamente estos específicos perfiles de creadores y cómo pueden medir este éxito. Ya habíamos hablado de números, ya habíamos hablado de ciertas métricas, pero ¿de qué otra manera podemos medir este partnership? Para mí es importante cuando hablamos de justamente el partnership, es un poco cómo desde Thinky entendemos a los creadores. Los creadores, sobre todo los que ya están establecidos, son marcas. Ellos tienen sus propios valores, sus propios sus propias franquicias, o sea, son marcas en sí que tienen que matchear con la marca de comida, de deporte, de cualquier industria, ¿no? Entonces, entendiendo desde el punto donde partimos, creo que existen, o por lo menos como nosotros lo vemos, dos tipos de partnerships, que es por un lado el que haga match con la marca, ¿no? O sea, la marca dice, tengo esta campaña con este producto que responde a estos valores, que de todo el pool, de todos los influencers que pueda haber, pueden hacer match conmigo y hacia dónde va la creatividad, que la trabajamos por lo general en conjunto. Pero también hay otro tipo de partnerships que nosotros también trabajamos mucho, que es el que viene del lado del creador. Hoy en día, los creadores, al ser marcas, también tienen muchos espacios o franquicias propios, dígase los jueves de su canal de YouTube o los podcasts, o lo que fue también la Kings League en su momento, los equipos, o diferentes iniciativas propias, donde ahí el camino es a la inversa, se sale a buscar las marcas que quieran participar. Entonces, los límites un poco del partnership, o sea, o van para ambos lados, ¿no? Porque hay oportunidades que nosotros como agencia detectamos por estar muy en contacto con los creadores, que se les podemos acercar a nuestros clientes, que si no ellos nunca sabrían lo que van a hacer los creadores, o sea, sería más difícil que lleguen ahí, ¿no? Okay. Y justo creo que el partnership en sí, como tú lo dices, nosotros lo trabajamos más en triada, ¿no? Porque a la vez Thinky es un actor muy importante dentro de ese partnership, como dijo Delphi, en este caso de como detectar qué oportunidades hay, ¿no? Como la racha, el influencer o el creador en sí no iba a detectar solo, voy a hacer la racha con el elote por eso. Entonces, es como un trabajo en conjunto de las tres partes. Y traducir, ¿no? Como que siento que los influencers, o sea, como dijo Maripi, ¿no? Se volvieron marcas propias, pero también la industria ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo y también se ha complejizado. Entonces, ya no es la marca quiere este talento y va a pagar esto por este contenido. No, porque también los influencers ya tienen sus exigencias, ya tienen sus marcas propias que respetar, ya pueden elegir, ¿sabes? O sea, ya pueden decir con quién trabajar y con quién no, y ya pueden decidir hacer un contenido o no hacerlo. Ya no son tan solamente un medio y fin. Entonces, al final hay un rol muy importante de Thinky de
traducir los objetivos y las necesidades de ambas partes para que se logre algo realmente bueno. Muchas veces parece muy bobo por ahí lo que estoy diciendo, pero es uno de los trabajos más difíciles de la agencia, realmente interpretar lo que está de un lado o del otro, porque al final somos intermediarios, y traducirlo en algo que se pueda medir, que sea efectivo, que funcione para ambos, ¿no? Es una parte importante. No, y precisamente juegan como un intermediario, juegan un papel importantísimo, obviamente, tanto los 3 puntos, tanto ustedes como agencia, creadores, que también son una marca, y al mismo tiempo las marcas juegan un papel muy, muy importante. Y precisamente del lado de marcas, como que el contexto que tenemos de marcas, no de marcas personales, de creadores, la parte del ecosistema cultural es muy presente dentro del core de Thinking, ¿no? Que es precisamente crear relaciones con las marcas que permanezcan. Delphi, ¿cómo se puede construir esta permanencia? Y Maripi, igual, si nos pueden compartir un ejemplo de cómo esta conexión se logró para que una marca deje de ser invitada y sea parte del escenario y de todo lo que han armado en Thinking. Yo tengo el caso, ya sé cuál es. Al revés. No. Las dos sabemos cuál es, o sea, pero como si quieres nada más empiezo y Maripi te lo desarrolla. Llevamos 3 años trabajando porque Maripi lo mencionó, que es la Kings League. Llevamos 3 años trabajando con Rexona, un patrocinio de un equipo en la Kings League. Y para mí es un muy buen ejemplo porque Rexona es una marca que todo el mundo conoce, no es una marca que necesite posicionarse, ¿no? Ha tenido un mensaje hiper consistente desde hace añísimos, ¿no? Sigue teniendo el mismo claim que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe perfectamente que Rexona no te abandona, es algo que está ahí. Y ha sido muy consistente en participar en el deporte, específicamente en el fútbol, ¿no? Rexona patrocina absolutamente todo lo que existe. Entonces, cuando salió la oportunidad de la Kings League, salió justo, como dice Maripi, por estas oportunidades que salen desde el creador y no desde la marca. Pero hicimos match con una necesidad que tenía la marca de llegar a otras audiencias, ¿no? Entonces, sin profundizar demasiado en eso, fue como vimos la oportunidad de lo que era la Kings League en general y vimos que había una necesidad en una marca que estaba conectada con ese territorio, pero en otro lugar, no en otras ligas, por decirlo literal y figurativamente. Y ahí empezamos ese partnership con un equipo. Y lo más interesante para mí de ese partnership es que Rexona no patrocina la Kings League, o sea, no patrocina la liga, no es un sponsor. Es sponsor de un equipo. Por lo tanto, tiene una relación con una creadora, que es la presidenta del equipo, ¿no? Que es Rivers. Entonces, eso nos permitió generar mucho contenido y generar una relación muy íntima entre la audiencia de ese equipo, que son fans hardcore de ese equipo y de Rivers, y la marca. Y es una relación muy diferente y resultados muy diferentes a que tu marca esté en el estadio, ¿sabes? Muy diferente. Y llevamos 3 años, entonces también ha ido creciendo y ha ido evolucionando esa campaña, pero para mí permanecer de alguna manera es un ejemplo de permanecer, ¿sabes? Porque Rexona va a permanecer en el mundo, todo el mundo, nadie se va a olvidar de que existe como marca, pero ese nivel de relevancia y de conexión con una audiencia no es fácil mantenerlo tanto tiempo, ¿no? Creo que, y Maripi seguro te puede contar como más resultados y todo eso, porque también siento que esta idea salió de Maripi. Maripi fue la que hizo esta idea. No estaba tratando de pensar, o sea, sí, justo en el caso obviamente que íbamos a contar era ese, porque creo que lo que responde justo Delphi es el Rexona, que todo el mundo lo conoce, y su claim que todo el mundo lo conoce, llegó, o sea, penetró en la comunidad obviamente de Rivers, pero sobre todo lo que representaba, que es toda esta nueva generación Gen Z, que por ahí no llega a través de los canales tradicionales, y se convirtió en el lema, era como Rexona no abandona a Pío, y en el estadio ibas y había banderas de Rexona, todo, o sea, era un lema que se construyó en la comunidad muy, muy fuerte.
y de permanencia, como dice Delphi, ya llevamos creo que 3 años y medio. Creo que otro ejemplo por ahí de permanencia, no responde algo que no, perdón. Y algo que no dijiste es que el año pasado ganamos un EFI con ese caso. Sí. Que sí es un buen reconocimiento. Ajá, no está, o sea, no es tan fácil como que luego con campañas que se salen de la norma, pero fue un buen reconocimiento, ¿no? O sea. Sí, porque justo era algo arriesgado, no era algo, si bien súper mainstream para cierta generación y comunidad del fútbol, no era como a la vista de todos o algo muy tradicional, y eso sí nos llenó un montón de orgullo porque nos convirtió en la primera agencia de influencer marketing de México de ganar un EFI. Así que estamos muy contentas. Tenemos que poner el premio ahí atrás del Sí. Y otra parte de permanencia, digo, muchas veces lo que hacemos es por ahí nuestros clientes tienen ciertas temporalidades o acciones que se repiten año a año, y entonces por ahí trabajamos o damos continuidad con ciertos talentos que ya funcionan bien o que ya se los relaciona con ese tipo de campañas, ¿no? Eso también. Y ahí se generan más relaciones un poco más personales e intrínsecas entre marca y creador, que creo que traen los mejores resultados también, ¿no? Sí, porque precisamente en lo que mencionaba, caso concreto de la Kings League, fue también, me parece, un hallazgo, ¿no? El ser también de alguna forma arriesgado, porque a pesar de que el formato funcionó en Europa, también en México el mercado es distinto, ¿no? Y precisamente que hayan hecho esta campaña y que precisamente ganaran EFI, que es algo muy importante porque ellos se encargan de premiar lo que es la efectividad, sí, junto con la creatividad, ¿no? Ellos se centran específicamente en eso, y que ustedes sean pioneras, que puedan crear precisamente estas ideas que conecten con las comunidades de los creadores es muy relevante, porque también el ser parte de el que una marca sea parte de una comunidad tal cual, también forma parte de alguna forma del consumismo de la marca, porque al final del día mejor no la compran o sí la compran, pero la recomiendan. ¿Por qué? Porque, ok, está dentro de comunidad, la persona a la que sigo, a la que comparto, a la que de alguna forma estoy alineada la consume, y es algo que suma muchísimo valor, tanto precisamente para la marca, que es, bueno, el creador de contenido influencer, ustedes, que son este intermediario, y al mismo tiempo la marca que genera resonancia para precisamente lo que mencionaban, un público nuevo. Y también abordando otro punto muy importante, es que ustedes son 2 mujeres que han liderado la agencia de influencer marketing más innovadora en Latinoamérica, y personalmente me gustaría preguntarles cómo ha sido este camino para ustedes y qué creen que aporta, obviamente, todo este liderazgo femenino a la industria, que históricamente pues ha sido dominado por otras miradas, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se sienten? Creo que pero ¿cómo se sienten? No, estaba viendo si hablaba primero del film. Mira, muy cómodas, no. Siempre un poco lo que decimos cuando nos preguntan eso es que creo que para Delphi, para mí, fue muy natural. O sea, nunca nos sentimos, luego tomamos dimensión de lo que habíamos logrado como mujeres líderes de una agencia en Latinoamérica, como que en el momento lo vivimos de manera muy natural. Y orgánica también un poco, como que, bueno, nos fuimos moviendo como también se iba moviendo el mercado, la industria. Creo que hemos tenido desafíos, yo particularmente no siento que haya tenido un desafío de género puntual, o sea, de decir, ay, me siento acá incómoda, en el sentido de que hay más hombres que mujeres, pero sí cuando veo la perspectiva ahí tomo un poco de noción de decir, ok, sí hemos armado algo como bastante relevante, y también tratamos siempre de fomentar esto en las mujeres de nuestro equipo. Nosotros tenemos en posiciones de líderes como un 90% son mujeres,
Y también te digo, se dio de forma natural, no es que dijimos, ay, vamos a que todas las líderes, o sea, o que la mayoría de los líderes sean mujeres, sino que se fue dando un poco de forma natural. Y está bueno poder dar, o sea, fomentar que eso suceda justamente en una industria que por ahí está más dominada por hombres y que cada vez por suerte somos más mujeres, porque también, nada, es como las posibilidades que hay, y no, nosotros no desde un lugar de decir, sí, las mujeres, no los hombres, sino como trabajar en conjunto con eso, pero desde lo que te digo, de la forma natural que se nos dio también a nosotros, por lo menos así yo un poco lo vivo. Y yo creo que hay ¿está chingón? Sí. Yo creo que hay un speech en muchas agencias, bueno, no en agencias, en muchas empresas, ¿no? O sea, no por agencias. El mundo de las agencias es muy específico, pero hay un speech en la industria, en todos lados, en todo el mundo, en general, de igualdad, ¿sabes? O sea, de equidad, de misma cantidad de personas de un género o el otro, whatever, porque tienen que llegar a un KPI, porque tienen que llegar a un número. Yo lo he visto de adentro. Hay un speech de igualdad, pero porque tienen que llegar a un KPI, ¿no? Es como, tenemos que tener un porcentaje de mujeres. Y yo he escuchado mucha gente decir, no es que no queremos tener mujeres, no es que solo queremos hombres, sino que pues le damos la oportunidad a la gente, pero hay más hombres capacitados para estos puestos porque históricamente ha sido así. Y eso me parece bullshit y me parece mentira. Y creo que lo que dice Maripi de que ha sido natural para nosotros es que realmente ha sido un proceso natural, ¿sabes? Nunca pensamos en tener un KPI de cuánta gente tener de un género u otro, nunca en la vida. No lo pensamos. Obviamente que nos gusta darles oportunidades a las mujeres, pero no es una cuestión de subestimar a las mujeres. Es como si realmente le das el acceso a la gente que tiene el capability, que tiene los skills, el resultado es este. El resultado es que hay muchas mujeres con esos skills, ¿sabes? O sea, y que no es un speech honesto el que hay en la industria. O sea, ese es mi punto de vista. Pero sí también hay algo que dijo Maripi que me queda mucho, que es, en un momento no dimensionamos lo que habíamos hecho y nos dimos vuelta para atrás y dijimos, wow, o sea, este es el equipo que tenemos. Y hoy es el pilar más importante de la agencia, ¿no? O sea, el equipo que realmente hemos formado de esta forma natural, que casualmente, pues el 90% de las posiciones de liderazgo son mujeres. Perfecto. Pues sí, es un tema que ha sido, formado parte de esta industria, pero bueno, en muchas industrias, ¿no? El techo de cristal precisamente, ¿no? Las oportunidades, todo, pero el que Thinky sea una de las agencias más importantes en influencer marketing dentro de México, Latinoamérica, no es casualidad, y es loable y es un shout out enorme a todo lo que han logrado, y precisamente que haya sido tan natural el poder perfilar la gente que está dentro de Thinky y tenga estos inputs tan importantes, porque precisamente por algo están ahí, ¿no? Por algo tienen el perfil que tienen, por algo tienen el puesto que tienen, y en este caso pues se mide en todo lo que han logrado, y a mí se me hace algo muy increíble que el poder y el perfil y toda la creatividad que han logrado es muy, muy, muy reconocible, y precisamente se refleja en lo que han hecho, caso concreto lo que hemos platicado en el EFI pasado, más premios más, pero es un gran desarrollo precisamente todo lo que han creado durante todos estos años, ¿no? Y bueno, para ir, creo que regresamos. Para ir finalizando esta plática, quisiera preguntarle sobre qué depara precisamente el influencer marketing en el 2016, específicamente en la economía de creadores, porque sabemos que todo cambia, los canales cambian, las tendencias cambian, incluso puede que los modelos de negocio cambien, pero ¿qué depara para ustedes precisamente el vivir y transformar de alguna manera este cambio con Thinky, y qué papel van a jugar estas nuevas audiencias, estos nuevos canales para lo que viene? Buenísimo. Bueno, a mí me gusta hablar un poquito más largo, ¿no? Este año, porque este año ya tenemos el Mundial y un montón de cosas corriendo que creo que no va a haber tanto cambio, pero
si pensamos un poquito en el futuro del Creators Economy o del Influencer Marketing de acá a 3, 5 años, creo que va a estar muy interesante la credibilidad y la autenticidad de todos los creadores. Me parece que hay 2 líneas que ya llevan cierto tiempo y se han asentado, como puede ser todo el tema de AI, ¿no? Todo el tema de cómo se están interviniendo los contenidos de los creadores de AI, etcétera. Y por el otro lado, todo lo que es este famoso UGC o el User Generated Content o microcreadores o como lo querramos llamar, que lo que hace es más, o sea, hacer que masivizar, no sé si está bien dicha la palabra, pero como que haya creadores más de forma masiva haciendo todo el tiempo contenido, ¿no? Entonces, me parece que aún hay una explosión o se va a dar más una explosión de que te veo contenido, marca, venta por todo lado, social commerce, etcétera, y es ok. ¿Cómo vamos a curar eso? ¿Quién le voy a dar mi verdad? O sea, ¿a quién voy a seguir? Creo que va a tener que ver un lado más con esto de curaduría, de autenticidad, de poder sostener con la comunidad que ha creado, ¿no? Siento que vamos evolucionando un poco para ese lado. Obviamente, súper interesante ver qué va a pasar, porque además esto, digo, puede haber predicciones, pero sí se va moviendo un poco como la cultura lo va moviendo. También creo que el tema de las plataformas va a estar interesante. El rey de los últimos 6 años fue el short format, pero creo que sí, YouTube está ganando mucha más relevancia en formato largo. Digo, creo que ya es la nueva TV de hoy en día, entonces va a estar interesante ver qué va a surgir ahí de los formatos más largos, o tal vez surgen formatos nuevos que hoy todavía no sabemos, pero ahí hay que seguirlo un poco de cerca. Yo creo que también Thinky siempre va a estar, no terminé con la parte de Thinky, pero la naturaleza de Thinky, y ya con esto termino, es la innovación. Desde siempre, un poco, si bien Delphi, como dijimos antes, se nos dio natural y orgánico, la naturaleza de Delphi Mía es la innovación. Siempre estar viendo, ok, qué va a venir luego, qué está, porque la única certeza que tenemos es que en la industria en la que estamos es efímera y todo dura un suspiro. Entonces, Thinky siempre tiene ese espíritu de, ok, ¿qué va a venir? ¿Dónde vamos a estar? Y tenemos la capacidad de poder reestructurarnos rápido para estar como listos para lo que va a venir un poco. Entonces, eso es divertido. Perfecto. Igual, Delphi, ¿qué nos podrías compartir para cerrar esta plática? Yo digo, estoy muy de acuerdo con Maripi, con todo lo que dijo. Creo que una parte que la pregunta que yo me hago como del futuro es ¿dónde va a estar o quién va a tener la credibilidad? ¿Sabes? O sea, como porque los creadores y los influencers son un gran asset para el marketing por credibilidad, ¿sabes? O sea, porque se ha vuelto más fácil, porque es más fácil creerle a una persona real, ¿no? Que creerle a una marca, porque sabes que la intención de la marca es venderte. Aunque todos sepamos que hay contenidos que son pagos, etcétera, ¿no? Pero la gente que recomienda cosas, que es el influencer marketing literal, ha sido siempre muy auténtico y ha sido siempre muy creíble. Pero todo lo que está pasando del AI, o sea, digo, hoy ya no sabes si el creador que estás viendo es un creador real o es un avatar, ¿sabes? O sea, podría ser. Y el UGC, que no es UGC, porque es como si el UGC fuera real, sería gente real recomendando cosas reales y pues al final les estás pagando. Entonces, todo está es una línea muy fina, ¿no? Y toda la vida hemos dicho lo mismo desde hace 20 años en los medios, que las audiencias ya no se creen cualquier cosa y ya no se comen el bullshit, ¿no? Entonces, cuando se devele todo esto y ya no sirva, ¿quién va a tener la credibilidad? ¿Qué tipo de creador va a ser? Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a volver, todo vuelve, vamos a volver a como empezó todo esto, que es a realmente tener estas voces autorizadas, ¿sabes? O sea, el periodista, el periodista deportivo, el periodista, o sea, gente realmente autorizada, porque entonces sabes que puedes confiar en esa persona de alguna manera, ¿sabes? O sea, como que los medios han perdido toda esa credibilidad en estos años,
pero yo creo que ahí vamos a volver un poco, ¿no? Cuando ya todo el mundo es un creador de contenido y entonces, ¿a cuál le creo? ¿Al primero que me sale o al segundo? Es difícil. Entonces, yo creo que el influencer marketing va a volver un poco a ese lado más editorial de alguna manera. Ok. O quizás simplemente es lo que a mí me gustaría, no lo sé. Pero sí creo que es una buena pregunta. No, y es un gran punto de vista, porque es muy real. O sea, a una marca complicado o difícilmente le crees. Obviamente porque las intenciones las conoces, ¿no? El propósito es que tú consumas, ellos vendan, ¿no? Y también este influencer, creador de contenido, obviamente forma parte de este funnel para su comunidad y obviamente cree en mí. O sea, hemos creado esta relación, caso concreto, no sé, Rivers o los creadores de contenido, que a lo largo de los años han creado su comunidad. En su inicio no había una marca de por medio, no tenía ningún patrocinador. Obviamente creció, se hizo mainstream, llegaron las marcas y esta relación muy difícilmente se rompe, ¿no? Y el formar parte de que los creadores de contenido trabajen junto con las marcas al mismo tiempo con ustedes, pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y pues obviamente va a ser un momento de evolucionar, de crecer. Y yo sé que dentro de todo el ecosistema y todo lo que están creando dentro de Thinky va a evolucionar de gran manera y genuinamente un shout out a todo lo que están haciendo dentro de la agencia, todos los logros que han cosechado y también estas relaciones que han creado muy fuertes tanto con las marcas anunciantes como con los creadores de contenido influencers. Y genuinamente muchísimas gracias por esta plática, chicas. Muchas gracias.